Hola a todos, bienvenidos al 10º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo cómo modificar el formato de salida. Es decir, vamos a estar viendo cómo manipular de cierta forma la manera en la cual se muestra el texto cuando utilizamos el cout. Para poder modificar el formato de la salida dentro del cout, lo que vamos a estar utilizando son los manipuladores de flujo, que obviamente sirven para manejar la salida de texto. Y vamos a estar viendo tres formas de controlar este flujo de salida. Vamos a empezar ahora por la primera forma. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense que acá yo ya lo hice, es incluir la biblioteca io_manip, que viene de Input-Output Manipulation o manipulación. Entonces, una vez que incluyen ya esta librería, ya podemos utilizar los manipuladores de flujo. Lo primero que vamos a hacer entonces es inicializar una variable int número igual a, vamos a poner un número grande con punto decimal. Entonces vamos a cambiar acá, vamos a poner double. Y luego lo que vamos a hacer es imprimirlo por pantalla. Vamos a poner cout número. Si ejecutamos van a ver que se imprimió el número por pantalla, pero si se fijan solo tenemos 6 dígitos significativos. Es decir, que no nos imprimió todo el número, sino que imprimió los primeros 6 dígitos significativos. Entonces lo que vamos a ver ahora es formas de cambiar el formato en la cual se muestra la variable número por pantalla. Entonces los manipuladores de flujo lo vamos a poner dentro del cout, también con su símbolo de inserción. Y el primero que vamos a ver es el setW, que viene de setWidth o setear ancho, que lo que va a hacer es setear el ancho del campo a donde se muestra nuestra variable. Entonces va a llevar entre paréntesis un número que va a ser el ancho, que es un número de tipo entero. Por ejemplo, le vamos a poner 15 y si ejecutamos el programa van a ver que el número se imprime dentro de un campo de 15 lugares y está alineado a la derecha de este campo. Entonces si ustedes se ponen a contar los espacios en blanco que hay antes del número y después cuentan todos los dígitos del número incluyendo el punto, se van a dar cuenta que hay 15 lugares. Otro manipulador de flujo es el setPrecision, el cual también lleva como parámetro un número entero, que va a ser la cantidad de dígitos significativos que se van a desplegar. Por ejemplo, si ponemos 8 y ejecutamos, van a ver que hay 8 dígitos significativos, a diferencia de antes que había 6. Y si utilizamos también el manipulador de flujo fixed, que lo vamos a ver más adelante, n, es decir, el número este que está entre paréntesis, va a ser la cantidad total de dígitos después del punto. Otro manipulador es el setFill, o seteo de relleno, que va a llevar como parámetro un carácter, que va a ir entre comillas simples, y lo que va a hacer esto es setear el carácter que va a rellenar el campo en el caso de que el campo sea más grande que el número insertado. Entonces vamos a crear otro símbolo de inserción y vamos a poner setW para, como dijimos anteriormente, para establecer el ancho del campo. Vamos a poner un número grande y si se fijan van a ver que los espacios en blanco que antes estaban al comienzo del campo ahora se rellenaron con el carácter que nosotros le pasamos al setFill. Entonces el setFill es para rellenar los caracteres que antes estaban en blanco. Obviamente este relleno por defecto es el espacio en blanco. Otro manipulador de flujo es el scientific o científico, que obviamente hace referencia a que el número se va a expresar en notación científica. Entonces si ejecutamos, van a ver que el número tiene un solo dígito en su parte entera y luego tiene el e, que significa por 10 ala, entonces queda como 7,852427 por 10 a la 4. Esto es notación científica. Entonces, el scientific sirve para mostrar el número en notación científica. Luego, el showPost lo que va a hacer es siempre mostrar el número con un más si es positivo y obviamente si es negativo va a mostrar un menos. Entonces lo que hace es mostrar el símbolo más de los números positivos. Si ponemos no showPost, lo que va a pasar es que no se va a mostrar el signo más en los números positivos. Luego otro manipulador es el bool alpha, que lo que va a hacer es
imprimir verdadero o falso en vez de 1 o 0. Si recuerdan, el 1 representa al verdadero y el 0 representa al falso. Entonces, si nosotros tenemos una expresión, en vez de tener un número, tenemos una expresión en la cual el resultado es verdadero o falso, como puede ser 13 menor que 7, lo cual es falso. Si ponemos esto entre paréntesis y ejecutamos, van a ver que se nos imprime falso, false en inglés. Y si ponemos no bool alpha, o si lo dejamos en blanco, es decir, si no ponemos nada, se va a imprimir el 0 que representa al falso. Luego, otro manipulador es el end line, como tenemos aquí el finalizar, que lo que hace, como ya sabemos, es pasar a la línea siguiente. Y finalmente, el fixed, del cual hablamos al comienzo, lo que va a hacer es mostrar 6 dígitos después. Lo que va a hacer es mostrar 6 dígitos significativos, y en el caso de que no haya 6 dígitos, lo va a rellenar con ceros. Entonces, si volvemos a poner número aquí y ejecutamos, van a ver que tenemos los 6 dígitos después del punto decimal. Y debido a que antes teníamos solo 4, lo que hace es rellenar con ceros hasta llegar a los 6 dígitos. Y como dijimos al comienzo, si tenemos establecido el fixed, luego el set precision, lo que va a hacer es establecer la cantidad de decimales que se van a mostrar después del punto. Por ejemplo, si yo pongo 10, van a ver que hay 10 decimales y se rellena con ceros si es necesario. Luego, otra forma de manipular la salida es utilizando el set EOS flags. Flags quiere decir banderas en inglés. Y esto lo vamos a utilizar básicamente para alinear a izquierda o a derecha. Es decir, si tenemos un campo set W de 15 lugares y luego con el set EOS flag vamos a alinear a izquierda, por ejemplo, ponemos IOS, 2 puntos, 2 puntos, left, que quiere decir izquierda en inglés, y ejecutamos, van a ver que a pesar de que tenemos un campo de 15 lugares, nuestro número se alineó a la izquierda. Si ahora ponemos right o derecha y ejecutamos, vemos que nuestro número se alineó a la derecha. Esto nos va a servir mucho cuando hagamos tablas de datos y queremos que los datos estén alineados a izquierda o a derecha. Y finalmente, otra forma de manipular la salida de texto es utilizando los métodos del cout. Entonces vamos a borrar todo esto, vamos a dejar solo número. Y aquí vamos a poner cout.precision, por ejemplo. ¿Qué es esto? Es un método de la clase cout que lo que hace es establecer, como antes, la precisión del número. Entonces si ponemos 5 y ejecutamos, van a ver que se nos establece la precisión a 5 cifras significativas. También podemos utilizar el método fill para rellenar los espacios vacíos. Recuerden que acá va un carácter con comillas simples. Y finalmente también podemos utilizar el setF, que también es parecido, es equivalente al set EOS flags, donde también vamos a poder poner, por ejemplo, EOS left. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.